escuchar? ¿Qué tal? Yo te escucho muy bien, no sé si vos. Buen Perfecto. día para vos Te- y a toda la audiencia. bueno, te escucho perfecto. Además estamos saliendo por streaming, te aviso en vivo para quienes quieran visitar la página www.frecuencia106.com. Tenemos la radio en imagen también, con una imagen tuya que está saliendo a través de, luego de las redes, más adelante por YouTube. Así que, viste, la tecnología va avanzando y nos vamos viendo y escuchando por todos lados, es indudable. Bueno, Felicitaciones, felicitaciones. totalmente. Bueno, Manu, ¿cómo estás? ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está poniéndose en vigencia todo esto que escuchamos en los últimos días, que fue la apertura de los deportes individuales en el partido de Escobar, algo muy esperado, ¿no es cierto? Sí, realmente todos los que nos gusta el deporte o hacer actividad física, esta fue una noticia que se necesitaba. Pero también tenemos que entender que todo este pensamiento individual y colectivo también tiene que ver con el momento de la situación que vivimos todos, con la pandemia, no solamente los escobarenses, sino la provincia, la nación, el mundo. Sí, claro. De modo que todo lo que se pueda o no hacer, se tiene que hacer con mucha responsabilidad individual. Las autoridades nacionales, provinciales, toman los recaudos, el municipio, con todo el esfuerzo que indica en salud, en seguridad y en el cuidado para la población en su conjunto, también nosotros como individuos libres tenemos que tener ese compromiso con el otro, porque hacer deporte está muy bien, hace muy bien a la salud, Uh-huh. hace muy bien al cuerpo y a la psiquis, pero también tenemos que entender que el contagio social es muy alto y bueno, entonces también tiene que ver con la responsabilidad Claro, del individuo, de cada uno de nosotros. claro, No claro, solamente correcto. con la distancia social, con el alcohol de gel, el barbijo, lavarse las manos, sino asumir todos los compromisos que esto implica, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he visto, Manu, por ejemplo, que hay muchos deportes que denominamos individuales que pueden no ser individuales. ¿Qué sé yo? Se me ocurre que el kayak puede ser un deporte que se practique de a dos, por ejemplo. Se puede jugar al tenis de a dos, se puede jugar al squash también de a dos. Todo esto va a ser individual sí o sí en este momento, ¿verdad? Vamos con tenis, para darle en un marco. El Sí, tenis, sí, dale. a través de una red, en vez de jugar doble, puede jugar uno versus uno. Bien. Lo que llamas single, digamos. El singles, tal cual. Remo hará la actividad, pero uno solo en su bote, Ujú. de la distancia social. Mira, si nosotros debemos tener en cuenta lo que significa la distancia social. Correcto. Pero evidentemente Ariel, observando entendiendo la necesidad de todos los representantes del deporte, se puso a trabajar y a proponer a la gobernación que era la necesidad para poder abrir y, y eso se pudo lograr a través del decreto que se firmó la semana pasada, Ujú. pero nosotros, los medios de comunicación, lo que representamos el deporte, pero no solamente el deporte municipal, sino en el marco de la responsabilidad que tienen todas las instituciones que realizan deporte, entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, Claro. que es un hilo muy delgado, y eso es lo que yo planteo con la responsabilidad individual y social sobre la pandemia, sobre esta enfermedad, que la única solución hoy es la distancia social y el compromiso de uno, porque no hay una vacuna. Ujú. Bien. Manu, te quería preguntar, ¿hay que enviar un formulario para llenar una declaración jurada para practicar algún deporte de estos individuales? Las instituciones con responsabilidad de presidentes o sociedad de fomento, se anota en el municipio con una declaración jurada.
Bien. Los mayores de 60 años que quieran hacer una actividad dentro de una institución o dentro de un poli, van a tener que firmar una declaración jurada entendiendo cuál es la responsabilidad que tiene en acercarse en un lugar a donde va a haber más gente, porque todos nosotros sabemos que los que mayor dificultad pueden llegar a tener si se contagian son los adultos mayores. Sí, seguro. Entonces, esto tiene que ver con el compromiso, con la responsabilidad y también con la educación. Y obviamente sobre el tema del coronavirus, la educación es ir entendiendo y aprendiendo a medida que se van sucediendo los hechos, porque no había algo previamente ante la pandemia sobre entender qué era el coronavirus y cómo es lo que produce estos contagios, y realmente nosotros tenemos que cuidarnos entre todos. Yo siempre digo lo mismo, soy el primero que me cuido porque yo vengo a mi casa y tengo a mis 3 hijos que dependen de mí. Yo tengo una mamá de 77 años que no la veo, que trato que todo el tiempo, hermanos, sobrina, nieta, todo el tiempo, compañeros, amigos, pero todo el tiempo entendiendo cuál es mi responsabilidad, ¿entendés? Pero mi responsabilidad individual. Eso no significa que por alguna circunstancia abro la puerta del auto, no me puse alcohol en gel y no me lavé las manos y no sé, llego a mi casa, me saco el barbijo, no me lavé las manos y me contagie, porque es un instante a donde uno puede cometer un error que no es un error, sino es acostumbrarse a creer que no te va a pasar o que no te puede pasar, y creo que eso es el primer Claro. situación que te puede generar el contagio, ¿no? Manu, te hago una pregunta que tal vez no esté dentro de los deportes individuales, pero la gente suele hacer, y de manera particular, y no a través ni de ningún club o sociedad de fomento o algo así, sino que lo hace, digamos, ya desde hace muchos años. La gente que sale a correr, ¿no? Por el costado de la ruta, de la colectora, o sale a caminar con su botellita. Yo esta mañana venía para la radio temprano y venían 2 mujeres caminando juntas, muy cerquita una de la otra, por supuesto, charlando, y digo, esto también es responsabilidad social, ¿no? Esto lo ves bien, es mejor no hacerlo, es mejor que, o sea, está permitido que salgan a correr, a caminar. ¿En qué categoría entraría esto? Capaz que la pregunta es un poco incómoda porque, o sea, está bien y está mal al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, decime vos el punto de vista que tenés porque esto es muy común en el escobarense también. Yo creo que es muy común en el escobarense y lo vemos por televisión en todos lados que está sucediendo. Tenés razón. Tenemos que pensar, y lo digo, para mí una sorpresa no muy grata, lo que pasó el sábado previo al Día del Niño. Escobar, había mucha gente. Uh-huh. Y eso me parece que tiene que ver con el sentirse que no me va a pasar y que me estoy relajando y que son muchos días de cuarentena. Y yo, en particular, tenemos que entender que nos tenemos que ir cuidando. Esto no pasó. Y ese es el primer compromiso individual, social, y lo que nos genera como personas. Claro. Obviamente, si yo salgo a caminar con una persona, si yo tengo la distancia social, mi botellita, mi toallita, obviamente si estoy caminando o trotando, posiblemente no tenga el barbijo. Pero la distancia social, que es 1,5 metros, lo debería respetar. Pero es como yo te digo, es un hilo muy delgado del darme cuenta o no entender que esta situación de caminar, que yo expulso transpiración, saliva, hay sí, claro, un montón de situaciones que puede generar contagio a mi compañero o compañera de caminata. Y ahora lo voy a poner entre comillas. Pero si es un familiar que vive conmigo,
tiene una visión, pero si es la vecina o el amigo de la actividad física, tiene otro concepto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Sí, señor. Porque si yo, no sé, salgo a trotar con mi hija, con Mía, yo vivo con Mía, me van a hacer me siento en una mesa con mi hija y compartimos el patio con mi hija, me van a hacer, lo vivo todos los días después de mi trabajo, sería un concepto, pero si salgo a trotar con, no sé, con un profe amigo, tiene otro concepto, porque yo no sé qué relaciones tuvo, tiene o tendrá para no respetar esta consigna de metro y medio, 2 metros, que sería lo aconsejable de la Claro. distancia social. Ahora te pregunto, Manu, por ejemplo, hablábamos de los clubes, sociedades de fomento, instituciones que tienen disciplinas, ¿no? Que se van a practicar seguramente a partir de ahora. Por decirte algo, en el CAI van a empezar a practicar el tenis individual, ¿no? En el Club Atlético Sí, Independiente. Esto implica que pueden comenzar también las competencias, los torneos clásicos, o es solamente entrenamiento. ¿Qué es lo que se permite? O si yo te estoy por ahí haciendo una pregunta con hilando muy fino, ¿no? Vos corregime si esto todavía no ha salido, sí. pero A ver, hoy la actividad que tiene que tener un protocolo, el club, con el compromiso que tiene que tener con su plantilla societaria, es el cómo entra en el club y cómo sale en el club y cómo se hace el relevo de una entrada y de la otra dentro del club para hacer esta actividad que se llama tenis, pádel, sí, squash, correr, lo que sea. hacerlo. ¿Cómo? Sí, sí, squash, lo que sea, digo, sí. Sí. Entonces tiene que tener un protocolo. Hoy la posibilidad de estar jugar uno contra otro ya es un entrenamiento o es un partido dentro de los socios que hay dentro del club. Después, si a medida que, que la logística del club lo organiza, lo desarrolla y cumple con todos los cuidados, en el corto plazo seguramente va a volver a pasar, ¿entendés? Claro, claro. Pero mientras tanto me parece que el compromiso es esta posibilidad que todos tienen de hacer su actividad física individual, que no es colectiva, que eso lo tenemos que tener claro, Uh-huh. y lo que hablamos previamente, el compromiso. Hoy no solamente del compromiso individual, sino el compromiso de la responsabilidad que tiene un club desde el momento que lo abre. Totalmente. ¿Se entiende? Porque, Totalmente. a ver, hoy el problema es, ayer escuché una directora que me pregunta, Manu, tengo una amiga que tiene un comercio, uno de los empleados tiene coronavirus, ya se le generó un problema al comercio, a esa familia, y cómo prosigue, ¿entendés? Imagínate que esto pueda suceder en el club, cómo prosigue, cómo es Claro, claro. volver a otra fase. Sí, sí, O sea, sin ninguna duda. entonces, Manu, yo me imagino lo sí, difícil que debe ser establecer protocolos en estos sentidos, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque me imagino cada una de las situaciones, y vos sabés bien que nosotros cuando éramos chicos éramos deportistas, jugábamos al vóley, salíamos a andar en sí, bicicleta, qué sé yo, hacíamos un montón de cosas, ¿no? Jugábamos los sí, picados de fútbol juntos, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, y perdóname por ahí si voy muy lejos con la pregunta, pero te traigo cerquita nomás, ¿cómo hacer para controlar a una persona que sale a andar en bicicleta, que sale a hacer ciclismo y de repente va a parar en un kiosco a comprar algo para tomar porque por ahí no llevan la bicicleta y no sabemos realmente cómo se puede frenar esto? Digamos, la responsabilidad social entra muchísimo acá, en este punto, ¿no? Que tiene que llevar su barbijo para hacer su compra, tiene que tener la distancia social. Es difícil manejar todo esto, ¿eh? Realmente no es fácil. no, deben ser. Si hablamos de la pandemia a esta parte, a todos las personas y fundamentalmente a todos los que tienen responsabilidad funcional, como el presidente, el gobernador, el intendente, asumiendo compromisos sobre la vida, y creo que todo el tiempo Ariel,
el presidente y el gobernador hablan de la vida, y que si nos centramos en eso, cada una de las personas y cada uno de nuestros vecinos, tenemos que entender que esto tiene que ver con no enfermarse, con él cuidarse, porque no solamente depende de mí, de lo que yo haga, sino depende del resto. Entonces, y la anécdota, vos hoy cuando saliste de tu casa, lo primero que te fijaste es si tenías el barbijo para ponértelo. Sin duda. ¿Sí o no? El barbijo, el alcohol en gel, enseguida todo el protocolo, lógicamente. Lo primero, ya es mecánico a esta altura. Tal cual. Yo, por ejemplo, y seguramente a vos te pasa lo mismo, no sé si tomás mate, pero sí, yo tomo mate. Y ahora volví más al café que al mate, porque me cuesta mucho tomar mate solo. ¿Entendés? Ajá. ¿Se entiende lo que digo? Y cuando lo hago, me tomo un termo, pero yo en mi trabajo, que tomaba mate, siempre tomo mate, no tomo mate, de verdad. En la oficina no tomo mate. Claro, porque no tenés con quién compartir. Ni tomo mate, ni tomo café, tomo vaso de aguas. Claro, ¿por qué? Porque son cosas no compartibles, claro, entiendo. Claro, pero no lo comparto porque primero porque te cuidas. Por un montón de situaciones que a mí me pasan por la cabeza, y entonces yo tomo mate en mi casa, tomo un café en mi casa, un vaso de agua no, me lo tomo, agarro un vaso, lo higienizo y me tomo un vaso de agua. Fueron cambiando costumbres individuales, colectivas, en el cual uno se chipea. Que en algún momento sentís esa gran necesidad, sí, obvio que la siento. Es como dar un abrazo, como dar la mano, como dar un beso. Yo te puedo asegurar, una tarde como ayer, a las 6 de la tarde, en el Poli, y estar vacío, tenés una melancolía terrible, pero terrible. Y vos decís, ¿cuándo se va a modificar? Esas son las sensaciones que uno tiene como persona, como individuo, pero entender que el Poli se va a abrir con un protocolo, con un horario, seguro, con una disposición que hay que anotarse. Todo eso que, como vos decías, que éramos chicos, que íbamos a jugar al vóley deportivo, cruzamos, antes de ir al vóley, cruzamos la canchita de la estación, como decíamos nosotros, nos hacíamos un picadito, agarramos la bicicleta y nos movíamos libremente por todo Escobar. Qué maravilla. Aunque no tendríamos la pandemia, hoy sería muy complicado para un chico de 12 años andar por Escobar por la cantidad de vehículos que hay. Cambió esa historia, ¿entendés? Hoy hay, yo tengo hijos de 12 años, los Messi, que yo no lo dejaría de ninguna manera andar en Escobar en bicicleta por el riesgo que correrían por la cantidad de vehículos que hay dentro de Escobar. Sí, no sé, ir al Cazador, ir a Loma Verde, ir por caminos aledaños para poder andar en bicicleta. Sí, cuando claro. Nosotros, y vamos a ponerlo en contexto, vos dejabas la bicicleta para entrar a la farmacia o entrar al almacén, no le ponías candado. No, ¿o no? No, en Escobar, en el viejo Escobar no, olvídate. No, bueno, entonces, fuimos cambiando ese concepto de dejar la bicicleta paradita en la puerta del negocio. Totalmente, Manu, ya no tengo más tiempo, lamentablemente. En otro momento quiero charlar contigo también, porque sé que sos un hombre de experiencia, has tratado mucho con atletas, has estado en muchas competencias en Mar del Plata y demás. Quiero preguntarte cómo ha afectado esto a los muchos atletas que estaban acostumbrados a mover su cuerpo, a generar esa relación del entrenamiento con la persona todos los días o casi todos los días. Evidentemente tiene que haber habido alguna afectación a nivel individual y a nivel psicológico. Yo creo que este no es un tema menor, ¿no? Si querés un día lo charlamos con profundidad. Pero te lo hago chiquito. Sí. Tengo en mi casa, en forma particular, esa situación mía, que el año pasado ganó medalla de bronce en 1200 metros, que es una atleta en potencia. Hubo momentos, un pico muy alto de querer entrenar todos los días, y hay semanas que no tiene ganas de entrenar. Esa sensación que quiere salir a correr a la calle, a correr en el Poli, o a hacer sus competencias, esa adrenalina, esa motivación que ella tenía por mejorar y entrenar y mejorar su condición atlética,
y psicológica con la alimentación. El año pasado fuimos a un nutricionista, tenía un entrenamiento en forma particular, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones no están en hacer. Y papá profe, papá subsecretario, papá sabiendo las condiciones que tiene tu hija, llega un momento y le digo, Mía, si no tenés ganas, no tenés ganas, es así. Claro, es, claro. es difícil porque tiene 15 años y tiene un futuro dentro del atletismo, pero también entender que ellos están 10 días antes en cuarentena, y vos le podés ofrecer todo, las posibilidades que tenés en una casa, que tiene un patio de, no sé, 7, 8 metros, para poder hacer una actividad, que no es lo mismo correr en la calle, correr en la pista, No, por correr en el favor. cenar. No, nada que ver. No. No es, pensemos vos y yo en el vóley, 15 años, le pegamos al vóley, íbamos una hora antes, lo quedamos una hora después, y hacer el vóley contra la pared. ¿Entendés? No, claro. Llega un momento que la pelota la guardaste. ¿Se entiende? Manu, es entendible. sí, totalmente. Yo te agradezco estos minutos con la radio. En otro momento, si querés, desarrollamos este tema, porque es muy interesante. Y a medida que se vayan también sumando disciplinas y aperturas, lo vamos a ir charlando. ¿Te parece? Sí, perfecto. Obviamente, como digo, nosotros hacemos muchas actividades a través del Facebook o del Instagram de la Subsecretaría de Deportes. Y que mucha gente, no sé, ayer una clase de educación física con música, tuvo una réplica de casi 6.000 personas. Es un montón, realmente nos genera mucha alegría, porque la gente está entendiendo, y te saco estos minutos, está entendiendo que el contacto con una actividad está muy bueno. Campame en Casa fue algo terrible que motivó a muchos chicos entre 12 años para abajo. Fue muy bueno, pero bueno, nosotros fuimos adaptando estas posibilidades para que la gente sienta que estamos acompañándolos, y esto fue un pedido exclusivamente de Ariel, es decir, busquemos las motivaciones para que la gente sienta el calor del municipio a través del deporte, que era la naturaleza misma de entrar a un polideportivo. Pero bueno, también, como siempre digo, hoy tenemos que apelar a la educación, al individualismo y a las libertades que tenemos que cuidarnos entre todos. No hay otra posibilidad. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos, y hay que entender que el virus está en la calle y nos debemos cuidar. Y me parece que hoy es lo más importante. Mañana seguramente vamos a tener la normalidad cuando esté la vacuna, y esto va a ser una anécdota, pero todos creo que en algún momento vamos a sentir esa sensación qué cosa aprendimos a través de este gran que tiene toda la humanidad, ¿no? Manu, muchas gracias, te mando un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, besos. Gracias, chao, chao. Bueno, Manuel Lescano, subsecretario de Deportes del municipio, hablando aquí con Despertando en frecuencia 106, hablando de los deportes individuales, bueno, todo aquello que está en vigencia actualmente, y realmente que exige mucha responsabilidad social, como comentábamos con Manuel Lescano. Vamos a la pausa y ya volvemos.